Hola a todos, hemos llegado a la última clase del cuatrimestre. La clase de hoy va a ser sobre neurosis, psicosis y perversión. Para arrancar de una, necesitamos pensar qué son las estructuras psíquicas. Lo primero que les voy a decir, y esto anótenlo porque es pregunta de examen, es que las estructuras psíquicas no tienen que ser igualadas a patologías. Las estructuras son formas en que la subjetividad o el psiquismo se ordena o se anuda y no son para nada enfermedades. Hay que distinguir el concepto de estructura del concepto de enfermedad. A esta altura, ya después de haber visto cómo se constituye el psiquismo y después de varias clases, ya todos sabemos que la realidad no es algo que está ahí afuera a la espera de ser descubierta, que no es la misma para todos, sino que la realidad se construye en el interior. La realidad psíquica es construcción o anudamiento de varios registros. Podemos ubicar aquí el polo de lo que se denomina el percipiens por un lado y el polo del perceptum por el otro. El percipiens es quien percibe, el sujeto. El perceptum es aquello percibido. Entre el sujeto y su objeto, entre el ser y la realidad, se antepone en el medio la estructura. Es decir, los mecanismos a través de los cuales el sujeto significa lo real que podríamos ubicar en el lugar de una pura potencia, una pura potencialidad de interpretación. Y a través de la estructura subjetiva, el ser crea su realidad, por lo cual aquí estamos distinguiendo tres planos: el plano del ser o el sujeto, el plano de lo real y el plano de la realidad. Lo real es igual para todos y es universal. Allí deberíamos ubicar simplemente un vacío, una potencia, un potencial, ya que es una mera fluctuación de energía e información. Y la constitución de la realidad ya es el producto final que el sujeto realiza a través de la interpretación de eso real. ¿Qué hay en lo real? Hemos visto el concepto de pulsión y hemos visto cómo el concepto de pulsión está fuertemente relacionado con lo que pasa a nivel de las sensaciones corporales y cómo esto se relaciona con los principios de placer, el principio de realidad y el principio de constancia. Cómo el sujeto se ordena en torno a su funcionamiento corporal es lo que va a dar lugar a las estructuras psíquicas. Una pregunta que aquí suele aparecer mucho y es muy frecuente es: ¿pero cómo se producen las estructuras psíquicas? ¿Qué determina que alguien devenga neurótico, perverso o psicótico? Esta pregunta es muy difícil y no admite una sola respuesta, sino que solo puede ser respondida a través de lo que Freud llama series complementarias, que podrían equivalerse o igualarse al paradigma de la complejidad o de los sistemas. Cuando uno se pregunta ¿por qué llueve?, no alcanza con ubicar allí un solo factor. No alcanza porque la producción de un evento meteorológico implica la conjunción o la multideterminación de varias causas que se alinean para formar determinado evento. ¿Por qué no nieva en Buenos Aires si cada tanto tenemos temperaturas bajo cero? Porque no alcanza con una temperatura bajo cero para que se produzca el fenómeno nieve, sino que se tienen que dar otros factores. Bien, no alcanza con un solo factor para producir la estructura, sino que hablamos de multifactores. Es decir, la pregunta acerca de por qué una persona es psicótica y por qué otra persona es neurótica nunca se va a responder a través o a partir de una sola respuesta. Es aquí que apelamos al concepto en Freud de serie complementaria. Freud va a referir el porqué o la causación de una neurosis a partir de dos factores:
el factor número 1 es el factor de predisposición por fijación libidinal. Y el segundo factor es el factor del vivenciar accidental traumático en el adulto. Esto es que porque una persona se neurotiza va a estar determinado por la predisposición en la fijación libidinal y lo que le pasa a nivel de la vida. Es decir, a nivel de lo concreto de lo que va viviendo, a partir de lo que le pasa con las parejas, a partir de lo que le puede pasar a nivel laboral o a nivel académico en su vida adulta. Ahora, el primer factor que les nombré, la predisposición por fijación libidinal, se subdivide a su vez en dos otros factores muy importantes. Por un lado, existe una constitución sexual que Freud va a referir a un vivenciar prehistórico, Vorgeschichte en alemán. Y por otro lado, va a haber un factor que determinado por el vivenciar infantil. Ordenándolo de nuevo, la causación de una neurosis está determinada por dos factores. La predisposición por fijación libidinal, que se divide en un vivenciar prehistórico, una constitución sexual que está determinada por aquello que el bebé ya trae consigo. Por eso referíamos como un vivenciar prehistórico. Vor en alemán pues quiere decir algo que viene antes. Vorgeschichte, Geschichte es historia. Entonces lo prehistórico es lo que no es histórico, lo que está antes de la historia. Antes de que comience la historia. Son las disposiciones que trae el cachorro humano y que están determinados, hoy diríamos, por la genética, y en un ratito voy a complejizar un poquito más este concepto a partir de la psicología budista y de ciertas opiniones mías como clínico. Por otro lado, tenemos a nivel de la predisposición por fijación libidinal el segundo factor, que es el vivenciar infantil. El vivenciar infantil ya está en la dimensión de la historia, no de la prehistoria, y tiene que ver con qué le pasa efectivamente a ese niño en su vida infantil, cómo vive su vida infantil, qué pasa en su relación con su madre, qué pasa en su relación con su padre, qué vivencias tiene, qué accidentes, qué traumas acontecen, cómo vive todo su proceso de escolarización o su sexualidad infantil, etc. Esos dos factores componen entonces la predisposición por fijación libidinal. Sumado a lo que ocurre en la vida adulta, esto es lo que catapulta el inicio de una neurosis. Dije que iba a complejizar un poco el concepto de vivenciar prehistórico. En alemán, la palabra utilizada por Freud o el verbo utilizado por Freud para referir este vivenciar prehistórico es mitbringen. Mitbringen, bringen, lo podemos referir, quien entiende inglés, a to bring, ¿no? I bring something with me. Y el mit en alemán es el with del inglés. Something with. I bring flowers with me. Traigo flores conmigo, ¿sí? Traigo esto a algún lado, bien. Entonces, el cachorro trae algo con él. Eso que trae con él, hoy desde el discurso científico más aceptado, diríamos, es lo genético. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de lo genético, generalmente se refiere el concepto del gen, el concepto de la cadena de ácido desoxirribonucleico, ADN, formado por 4 sustancias, tiamina, guamina, adenina y citosina, que intervienen a nivel celular para generar, desde el genotipo para generar el fenotipo. Ahora, esto es lo que la ciencia de laboratorio entiende como las predisposiciones de la genética. Esto, sin embargo, se puede complejizar a partir del saber o de los conceptos o de la conceptualización de la psicología budista. Y en este caso, a quien le interese este tema, le voy a recomendar 2 libros. El primero es el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche, que tiene gran parte de la primera parte del libro, refiere al concepto de reencarnación, que es un concepto muy interesante. Disculpen, quien no quiera escuchar esta parte puede pasarla directamente, ir directo a la parte freudiana. Freud no refiere jamás a algo referido a la reencarnación,
o a la transmigración de las almas. Yo quisiera introducirlo porque creo que dar una clase se trata no solamente de repetir al autor, sino de alguna manera complementar lo que ustedes tienen ya para leer y traer una visión fresca o desde el propio trabajo, de la propia investigación de cada uno. El concepto que Freud refiere como vivenciar prehistórico, lo que un niño trae consigo, también es referido por el término de herencia arcaica en Freud, y es todo aquello que se transmite de generación en generación a partir de las curas de la civilización, dice Freud. Otro libro que les recomiendo, altamente recomendable, discúlpenme, pero este libro no se encuentra aquí, se titula Where Reincarnation and Biology Intersect. Es de Ian Stevenson. Ian Stevenson fue el fundador de la Division of Perceptual Studies en la Universidad de West Virginia. ¿Quién es esta gente? La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia Occidental es, a mi juicio, el mejor laboratorio de parapsicología del mundo. Cuando digo esto, ya obviamente me entran a atacar, hablando de pseudociencia, mística, esoterismo, etc. Estos temas suelen ser muy sensibles. Porque sean sensibles, yo no los voy a dejar de hablar ni de traer. Suelen ser sensibles porque todo approach científico a estos temas es rápidamente atacado. De hecho, hace un tiempo di un curso referido, ya no me acuerdo qué título le puse, pero creo que era sobre la parapsicología. ¿Qué es la parapsicología? Que es una parte de la psicología. Y saltaron como leche hervida en las redes, refiriendo que, nada, estábamos haciendo un curso de esoterismo. Que no lo era así, en absoluto. El mejor laboratorio de parapsicología del mundo, les decía, está en la Universidad de Virginia Occidental. A mi juicio, Ian Stevenson es quien fundó la división. Y tienen estudios altamente científicos y excelentes. Este libro, traducido, es Donde la reencarnación y la biología se intersectan o coinciden. Es muy interesante el estudio de niños que recuerdan vidas pasadas. Esto es casos de chicos de, por ejemplo, 2 o 3 años que de repente te dicen, no sé, invento, hay varios casos. Papá, quiero ir con mi papá de Pehuajó. Como tu papá de Pehuajó. Yo soy tu papá, como tu papá de Pehuajó. Uno piensa que está inventando una historia, un cuento, ¿no? Y el niño dice, sí, efectivamente yo antes de venir a vos tenía un papá y una mamá en Pehuajó, se llamaban así, asá. Y a los 15 me morí en un accidente. Cuando los padres escuchan este tipo de historias, piensan que el niño se ha vuelto loco o nada, no saben cómo significarlo, no saben qué hacer, cómo elaborar esto que el niño trae. Y resulta que en muchos casos pasa que se va a Pehuajó, se produce una investigación acerca de los nombres que el niño dice referir y se encuentra la existencia de esas personas, se encuentra que esa familia existe o existió. Muchas veces los niños se reencuentran con esas familias. Esto es literal. A ver, de nuevo, repito, al que no le guste o al que no quiera tomar esto como un hecho digno del saber científico, puede apagar el video, puede irse, o si están cursando la materia, directamente pasan de largo y se van directo a la parte de psicoanálisis. Pero es mi perspectiva como investigador, como clínico, y la voy a dar. Entonces los chicos se reencuentran con sus familias, incluso muchas veces, y eso está en este libro, hay un artículo muy, muy interesante, creo que es de Ian Stevenson en sí, que se llama Contribution to the Etiology of Birthmarks, traducido Contribución a la etiología de las marcas de nacimiento. Muchas veces cuando el chico dice recordar la vida pasada y refiere cómo murió en la existencia anterior, refiere a haber muerto de una forma tal, por ejemplo, que un tranvía lo atravesó. Cuando se va al dato necrológico, una vez identificada esa persona que el niño dice haber sido, y se comprueba efectivamente que esa persona murió atropellada por un tranvía, se encuentra que el tranvía produjo, no sé, heridas acá y acá. Bien, el bebé nace con marcas de nacimiento acá y acá. A todo el que le interese este tema, podríamos pasarnos horas hablando, yo lo investigo y lo trabajo un montón. Así que
este pequeño dato de enriquecimiento con respecto al concepto de lo que se trae, lo que ya viene con uno. Yo creo que hay que ampliar un poco el panorama, hay que salir un poco del prejuicio y aceptar fenómenos que, aunque no entren en nuestros esquemas de pensamiento, tenemos que dignarnos y tener el coraje de verlos. Otros temas que se estudian en parapsicología son los fenómenos, por ejemplo, de lo que ocurre en las NDEs, Near Death Experience, experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué ocurre a nivel del psiquismo y el cerebro cuando una persona medita? ¿O qué pasa o cómo se produce la cura y el enfermar en un gran número de enfermedades? Eso como un pequeño dato, una nota al pie. Bueno, entonces, para referir cómo se causa una neurosis, tenemos lo que uno trae, lo que uno vive en la infancia y lo que uno vive en la adultez. Lo que uno trae es lo prehistórico. Yo les agregaba aquí la posibilidad, o al menos la idea o el concepto de que existen existencias, de que podría haber existencias anteriores. No digo que las haya porque eso es incomprobable, desde luego que es incomprobable. Nadie puede jamás comprobar la existencia o la validez del concepto de reencarnación porque nadie puede ir para atrás ni para adelante en la muerte. Lo que uno trae en términos de prehistoria, lo que uno vive de niño en términos de historia, si se quiere historia antigua, y lo que uno vive de grande, en términos, podríamos ponerlo, de historia moderna. Prehistoria, historia antigua e historia moderna. La historia antigua es lo que un psicoanálisis puede traer nuevamente a partir del trabajo de rememoración o de anamnesis, de lo cual el diván es un resto de la antigua tradición hipnótica. Aunque uno puede también ser un psicoanalista que trabaje todavía hoy con hipnosis. Les recomiendo una serie llamada The Sinner, ahora está la tercera temporada, en la cual, en la primera temporada, para que la protagonista, o la protagonista, una de las protagonistas, recuerde escenas traumáticas, atraviesa un proceso de hipnosis. En Estados Unidos esto es común. La historia antigua, entonces sería el vivenciar infantil que nosotros podemos recordar. La historia adulta también, desde luego, pero es lo que más cercano tenemos. Y la prehistoria es aquello que necesariamente en un psicoanálisis tenemos que reconstruir o construir, ya que el recuerdo, al menos en la gran mayoría de los casos, no adviene más allá de los 2 años. Por lo tanto, tenemos que ubicar hipótesis o conjeturas acerca de lo que pudo haber pasado entre los 0 y los 2 años. Ya no nos interesa lo que pasó antes. Los temas de la rememoración son muy interesantes y es muy interesante ver cómo un paciente va rememorando o trayendo recuerdos que creía olvidados o los tenía sepultados a partir de un proceso terapéutico o a partir de una práctica de meditación. Es muy interesante cómo una persona en un retiro de meditación de varios días empieza a recordar y recuerda mucho. Bien, entonces cuando nos preguntamos cómo se producen las estructuras clínicas, neurosis, psicosis y perversión, nunca vamos a tener una respuesta única. Muchos psicoanalistas hoy en día, con los cuales yo no comparto opinión, me parece una opinión plenamente reduccionista, van a decir que es un fenómeno de estructura y que todo se juega en la relación madre-niño. Yo no adscribo a esa concepción. Considero que la relación madre-niño es un resultado al cual ese ser llega y que obviamente incide muchísimo en la vida y que hay que trabajarlo mucho, fundamentalmente. Es la piedra angular del proceso analítico, pero no es la causa última. Es una causa que nosotros, de nuevo, en un psicoanálisis vamos a tener muy en cuenta. Cuando se le imputa al psicoanálisis, pero el psicoanálisis siempre va a los padres, no pueden no ir a los padres porque nosotros existimos gracias a nuestros padres. Entonces, si nuestro problema es de nuestra existencia, el origen de nuestra existencia va a estar determinada por esa relación con los padres. Ahora, no es una mera cuestión de lenguaje lo que ocurre para que las estructuras psíquicas se formen, para que se den una psicosis, neurosis o una perversión.
no es una mera cuestión de lo que pasa a nivel de la inscripción o no de la ley, esto lo vamos a ver en breve, sino que son varios factores. Uno de ellos es lo que un sujeto trae. Ya sea que lo quieran pensar desde en términos de la ciencia mainstream, de lo que uno trae a nivel genético. La ciencia todo el tiempo está queriendo avanzar para descubrir más funciones de la genética, ¿no? O lo que pasa a nivel, como yo les digo, con esta idea un poco no aceptada o enjuiciada, que es la idea de quizás hay existencias anteriores. Bien, el interjuego entre lo que uno trae y lo que uno vivencia es lo que produce psicosis, neurosis o perversión. Lo mismo pasa a nivel de la elección sexual. Hoy está muy criticada la idea de que la homosexualidad es hereditaria, pero si lo vemos en términos más complejos, vamos a ver que tranquilamente podemos pensar que un niño trae una predisposición para cierto tipo de elección sexual. De hecho, el fetiche está determinado, dice Freud, genéticamente. Cuando Freud dice genéticamente no se refiere al ADN, se refiere a su concepto de vivencia prehistórica o vivencia arcaica. ¿Desde dónde trae Freud el concepto de vivencia histórica vivencia arcaica? Estoy diciendo las cosas mal. De vivencia prehistórica o herencia arcaica. Lo trae desde este libro. Se los voy a mostrar. Tengo aquí. Lo trae de Charles Darwin. Este libro es El origen de las especies. Darwin, en este libro, refiere que todo ser vivo es el resultado de un largo proceso evolutivo. Freud va a pensar su concepto de herencia arcaica a partir de una transmisión filogenética, es decir, de generación en generación, que se va produciendo y que de nuevo es algo que el bebé trae consigo. Esto lo digo para los psicoanalistas que vean este video cuando digan no, ¿cómo puede ser? El lenguaje es lo que produce todo y no hay nada si no es por lenguaje. Bueno, Freud no tiene esa idea tampoco la tiene Lacan. Es una mala interpretación de Lacan. Todavía en estas clases no me he referido casi nada a Lacan, pero es más complejo. Entonces, el concepto de Freud de herencia arcaica dice, el fetiche está determinado por lo hereditario. La elección sexual está determinada por lo hereditario, en parte. Siempre tengamos esto en cuenta, en parte. Y también la causación de una neurosis, de una psicosis, también en parte está determinado hereditariamente. Ahora, a eso que ya traigo se le agrega mi vivencial infantil, qué pasa con mi mamá, qué pasa con mi papá, a qué mundo llego, a qué casa llego, y mi vivenciar adulto. Solo así podemos hablar de por qué se genera una estructura u otra. Eso también nos permite explicar mucho mejor por qué en una familia puede haber un chico esquizofrénico y un chico no esquizofrénico. Porque esto es algo que comúnmente se pregunta. ¿Cómo si es un fenómeno de lenguaje? Tenemos un primer hijo esquizofrénico, un primer hijo autista y otro neurótico. Y claro, porque no se refiere solamente a lo que pasa en la díada madre-niño. Si bien, obviamente, que la relación de la madre con el primer hijo puede ser diferente que con el segundo. De hecho, puede haber atravesado ciertos fenómenos anímicos con el primero que después se curó para el segundo y por lo tanto el primero salió de una manera y el segundo de otra. Eso desde luego. Ahora, hay que abrir aquí un poco nuestra concepción y nuestra visión para alojar estos otros fenómenos y también para traer datos empíricos de otros saberes. Yo soy de familia italiana. Como soy de familia italiana, probablemente tenga a nivel genético cierta predisposición a la diabetes. Porque las personas que viven alrededor del mar Mediterráneo tienen mucha incidencia de la diabetes en sus poblaciones. Pero no alcanza con que yo tenga mi predisposición a la diabetes para que yo sea diabético. También tendría que comer mal y también tendría que tener un estilo de vida que haga que eso se manifieste. Por lo tanto, no es que alcanza con lo que traigo, o, si se quiere, hay que ver qué poder o qué nivel de energía tiene eso que yo ya traigo. Solo así puedo entender este interjuego de factores, porque hay
cuestiones hereditarias muy fuertes. Por ejemplo, si a nivel genético tengo un cromosoma de más, desarrollo lo que se llama a lo que Down le puso su nombre, síndrome de Down, que antes de Down se llamaba mongolismo. Mongolismo por los caracteres fenotípicos de las personas con síndrome de Down que se parecen a los habitantes de Mongolia, que es un síndrome genético con mucha incidencia, porque es un cromosoma de más. Hay muchas formas de oligofrenia, que son los retrasos madurativos o los retrasos mentales, o los retrasos o las detenciones del desarrollo, con una alta incidencia genética. Ahora fíjense que desde este concepto nosotros aunamos el campo de lo neurológico con lo psíquico, porque desde luego, como desde el principio de las clases hemos visto, no hay diferencia entre lo psíquico y lo neurológico. Dicho eso, entonces, pasemos ahora a preguntarnos, o pasemos a ordenar cuáles son las estructuras psíquicas y cuáles son sus modalidades, sus usos o sus subtipos que vamos a ver cuando veamos psicopatología en la próxima cursada. Vamos a hablar entonces de neurosis, psicosis y perversión. Dentro de la psicosis podemos ubicar varios subtipos, pero para ordenarnos vamos a ubicar 3. El autismo, la esquizofrenia y la paranoia. Tengan en cuenta que cada una de estas se puede a su vez subdividir en más modalidades, no las voy a desarrollar ahora. Pero, por ejemplo, la esquizofrenia puede subdividirse primero en la forma más elemental de esquizofrenia, muy parecida en sus brotes al autismo, que es la hebefrenia, que cuando la persona atraviesa este proceso de, como antiguamente se decía, demencia precoz, es de Bloirler la palabra esquizofrenia, la demencia precoz, cuando las personas atravesaban estos brotes, son brotes en donde la persona hace una descarga de excitación psicomotriz fuertísima, intercaladas por momentos de catatonía severa. Si han visto la película Awakenings, Despertares, con Robert De Niro y Robin Williams, se acuerdan que los pacientes quedaban en un estado de endurecimiento corporal y fisiológico fuerte, que incluso presentan algo muy particular los pacientes que presentan catatonía, que es denominado flexibilidad seria. La flexibilidad seria es que yo le imprimo un movimiento al cuerpo del paciente catatónico y el paciente lo mantiene. Entonces yo tengo un paciente que está así, por ejemplo, viene el médico y le mueve el brazo y se lo deja así. O el paciente deja el brazo así. Y lo puede dejar así durante horas. O si le tira una pelota, la agarra. Ciertas cuestiones puntuales que, bueno, de nuevo, esto es psicopatología, ya lo veremos. Puedo dividir a la esquizofrenia en hebefrenia, su forma más rudimentaria, o en una ya esquizoparanoia, ¿sí? Ya tirando más al lado de la paranoia. Bien, para ordenar de nuevo, la psicosis la dividimos en autismo, esquizofrenia, paranoia. Luego, entre la psicosis y la neurosis, podríamos ubicar los trastornos narcisistas o las neurosis narcisistas. Dentro de la neurosis en sí vamos a hablar de la neurosis obsesiva, de las neurosis fóbicas y de la histeria. Y finalmente, al lado de la neurosis, hablaremos de perversión. Todo esto, nuevamente, voy a aclarar. Esta es la forma en que el psicoanálisis divide las cosas. Dime cómo clasificas y te diré quién eres. No tomemos las clasificaciones por lo real. Esto es una forma que tenemos de entender las cosas. Y es son los conceptos que componen la biblioteca de alguien que se dedica a estas cosas. Pero la biblioteca no es la vida. La vida, que podríamos ubicar ahí al consultorio, eso que pasa cuando atiendo, está en otro plano de existencia. Si yo quiero encajar a mi paciente en los libros, yo simplemente no estoy atendiendo al paciente, no estoy atendiendo a la persona, sino que estoy queriendo agarrar a esa persona y meterla en mi saber erudito. Es como el lecho de Procusto. Es el lecho de aquel rey que había querido armar una sala de huéspedes impactante y maravillosa y por lo tanto mandó a hacer una cama de oro
macizo y con metales preciosos y con piedras preciosas incrustadas, y se encontró con un problema. ¿Qué hizo? Tenía que ser la cama perfecta y la sala de huéspedes perfecta, pero ¿qué medida tenía que tener la cama? Porque tenía que ser perfecta, tenía que calzarle al invitado. Bueno, mandó a medir la altura de todas las personas del reino. Por lo tanto, obtuvo un promedio de altura. Con ese promedio hizo la cama esta de oro perfecta. Cuando venía alguien que era más alto y entonces los pies le excedían la cama, como la cama era perfecta y él estaba enamorado de su cama, mandaba cortarle los pies a la persona para que le calcen la cama. Y si la persona en cambio era más petiza que el común, entonces con los pies no llegaba a completar esta cama tan maravillosa, mandaba con sogas a atarla a los pies para estirar a la persona y entonces entre en la cama. Muchas veces la psicopatología hace eso, porque tiene su cama de oro, enamorado de su cama de oro, y quiere meter los fenómenos de la vida para que se incrusten o se signifiquen a partir de sus esquemas. Bueno, entonces, yo sé que esto ya lo he dicho, pero quiero decir una vez más, quiero que quede muy claro que no estamos enamorados de esa división que acabamos de hacer. Esa división tenemos que estar dispuestos a tirarla en el momento en que encontremos en la experiencia clínica o en la experiencia de atención de personas o en nuestra propia experiencia que se puede cambiar. Todo es cambiable. Lo esencial no está en la división. Esa división es una forma de entender y una forma de entender muy buena y por eso obviamente la vamos a ver juntos. Otra de las cosas que podríamos decir en la clase de hoy son los mecanismos a partir de los cuales estas estructuras se forman, los mecanismos esenciales que estas estructuras tienen. Mecanismos esenciales en el sentido de que podremos dividirlas a partir de ciertas funciones que el inconsciente, si se quiere, realiza en torno a la vivencia traumática o en torno al exceso de energía que la pulsión, rompiendo la barrera de protección antiestímulo, rompiendo aquello que puedo procesar, genera y que por lo tanto tengo que elaborar. Para la neurosis, su mecanismo esencial es el mecanismo de la represión. Verdrängung. La neurosis, frente al trauma, se queda una parte fijada a la fantasía infantil, pregenital, perversa, polimorfa, en su conflicto con los diques de la vergüenza, el asco y la moral, es decir, con la inscripción de la ley, y reprime la parte que ha quedado fijada, mientras que la otra parte la sublima. Esto lo van a recordar de la clase de neurosis y perversión. En la perversión ubicamos su mecanismo esencial como la renegación, la Verleugnung. La renegación no implica la represión, recordarán, sino que implica que existe una negación de esa inscripción de los diques de la vergüenza, el asco y la moral. No quiere decir que no se inscriban, ojo, porque aquí va a venir la diferencia con la psicosis. El perverso franco, si es que existe algo así, se le inscriben los diques de la vergüenza, el asco y la moral. Está dentro del discurso de la lógica fálica, pero reniega de esos diques. Por lo tanto, la pulsión se expresa en su texto original, se expresa a nivel de la fantasía infantil, pregenital, perversa y polimorfa. Finalmente, en la psicosis, el mecanismo es la forclusión, la Verwerfung. La Verwerfung es el mecanismo psíquico a partir del cual los diques que inscribirían la prohibición del incesto y la lógica fálica no se inscriben. No se inscriben y que por lo tanto pasan a lo real y retornan desde afuera en la alucinación. Sé que esto es muy complejo, ya lo van a entender. No lo van a entender en esta clase, lo van a entender cuando, a través de la cursada de las próximas clases, que ya vendrán. Hoy simplemente es un punteo general.
Si vamos al cuentito, si vamos a nuestro cuadro, se acordarán de salud, neurosis, perversión, le podríamos agregar una columna más y ubicar allí a la psicosis. Entonces, esto es un cuentito de nuevo y es para entenderlo. Todo niño comienza su vida con el autoerotismo. En el autoerotismo se produce la satisfacción anárquica de pulsiones parciales, pregenitales, infantiles, perversas y polimorfas, relacionadas a fragmentos del cuerpo, de su propio cuerpo, de la madre, de la teta, de la boca, del ano, de las heces, de una mirada, de la lengua, etc. Del pene también. Y en todo eso, el niño lo goza a nivel de su sexualidad infantil. En determinado momento la cultura adviene, transmitida por los padres. Veíamos en la clase pasada el ejemplo de Mufasa, cómo Mufasa transmite un orden universal que lo atraviesa a él, no que él es el orden, sino que lo atraviesa a él. Él también está regido por ese orden. Y llama a ese infante, a ese cuerpo infantil, a su vaciamiento de goce. Ese vaciamiento de goce es lo mejor que puede ocurrir y es lo que produce la felicidad de la persona, literalmente, la felicidad de una persona. Una persona que puede vaciar su cuerpo de goce es una persona feliz, es una persona radiante. Podemos decir que una persona que está muy atravesada por el goce siempre busca la satisfacción instantánea, siempre busca la satisfacción del principio del placer y no puede constituir los placeres a largo plazo. El principio del placer, buscando la satisfacción instantánea, la podríamos referir en un gráfico como un pico y luego un descenso, que es lo que pasa cuando me fumo un pucho, cuando como comida chatarra, cuando me masturbo, cuando tengo un orgasmo, cuando me la paso viendo series o videos al pedo y me doy panzadas de películas, en fin, cuando gozo primordialmente. En cambio, es muy distinto, y ustedes lo sabrán, ver videos, ver una serie que no me importa, a ver videos con rico contenido conceptual, o, por ejemplo, leer un libro. Leyendo un libro, recién a la media hora de que estoy leyendo un libro, empiezo a estar en el pico del libro. Tardé en llegar, pero me sostengo allá arriba mucho más. Entonces, los placeres instantáneos hacen, de nuevo, un pico y caen, mientras que los placeres a largo plazo se van constituyendo de a poco y te mantienen arriba mucho más tiempo que el placer instantáneo. Eso es la sublimación. La sublimación es la trascendencia espiritual. Es pasar lo denso a lo sutil. Es una transformación de lo corpóreo en lo etéreo. Es una transformación de aquello que vivencio como un gozo y una sensación burda, ya sea placentera o dolorosa, en un momento a algo de un orden mucho más sutil y sostenido en el tiempo. Algún otro video podemos hacer referido a este concepto. Ese es el caso de la salud. Un niño que cuando estaba gozando a nivel de su autoerotismo, advino la cultura, advino este orden y sublimó todo. En el caso de la neurosis, como todos en la vida, arrancamos la vida a partir del autoerotismo gozando de nuestras pulsiones pregenitales, perversas, polimorfas, infantiles, incestuosas, etc. Se inscribe entonces este orden, pero una parte de esa pulsión se va a quedar fijada a la fantasía infantil y otra parte va a ser sublimada. En cuentito es, el niño está gozando en el autoerotismo, llega a la cultura y le dice, niño, deja eso, abandona eso, sublimá, sacá de tu cuerpo el goce y ubicalo afuera, transformalo. El niño que es plenamente saludable dice, sí, cultura, tenés razón, aquí está mi goce. El niño neurótico, cuando adviene la cultura, dice, no está tan dispuesto a resignar una parte, en verdad, tiene que ver con algo que pasa a nivel de la díada padre-hijo y obviamente que también viene con él, con la predisposición. El niño neurótico dice, ok, está bien cultura, está bien, voy a sublimar, toma, acá está. Con una mano entrega un pedazo de su goce, una parte de la pulsión, y con la otra se guarda para sí mismo una parte de goce.
se esconde de la cultura una parte, es decir, una parte que era fijada a la fantasía infantil pregenital, perversa, y por lo tanto sigue gozando, pero de forma escondida. Es decir, en criollo, se hace el boludo, se hace el opa. Es, como dice Freud, la política del avestruz. Sé, pero no quiero saber. Ahora aquí que el niño, cuando produce este mecanismo, todavía no se inscribió del todo el narcisismo, sino que está en ese pasaje del autoerotismo al narcisismo y se está conformando el yo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? En un primer momento el niño va a esconderle a los padres este goce, pero después, es decir, que cuando se lo escondo al otro, es como mentir. Hice algo anoche y no quiero que vos te enteres que hice anoche, por lo tanto te miento. Me preguntas, ¿qué hiciste anoche? Y estuve en lo de fulano cuando en verdad no estuve en lo de fulano, sino que estuve combatiendo el crimen. Y soy Batman en verdad. O estuve jugando en el casino. Entonces, te miento. Yo sé qué hice, pero no quiero que vos sepas qué hice. Pero cuando se forma el yo, como el yo es la interiorización de la cultura, en la neurosis lo que va a ocurrir es que eso que guardé y que inicialmente le oculté al otro, también me lo voy a tener que ocultar a mí mismo. Dicho de otra manera, una cosa es que no quiera que te enteres qué hice anoche, y otra cosa es que yo no me quiera enterar qué hice anoche, que yo mismo no quiera saber. Eso es la represión o la Verdrängung, que en la neurosis acontece, y como yo no quiero saber de mi propio goce, reprimo. Y eso que reprimo me retorna en síntoma, me retorna en las formaciones del inconsciente, me retorna en sueños, en lapsus, en mi lenguaje corporal, en los actos fallidos y en mis síntomas. Pasamos ahora a la perversión. En la perversión el niño está gozando, en el autoerotismo llega a la cultura, le dice vacía ese cuerpo de goce, sublimá. Y el niño perverso va a decir no, me niego a hacerlo, no lo voy a hacer. Por lo tanto reniega de ese pedido, mantiene este texto original de la fantasía pregenital perversa e incestuosa y lo sigue exteriorizando. No es que no esté al tanto de la inscripción de la ley, no es que no esté al tanto del orden universal, simplemente reniega de él. La perversión sufre mucho, sufre porque inevitablemente se encuentra con lo fallido del goce y con la ley de la impermanencia, que todo lo que sube baja y que inevitablemente deviene esclavo de ese goce. Finalmente, en la psicosis, el niño está gozando en el autoerotismo y la cultura y la inscripción de estos diques no se produce. Ustedes dirán, entonces, ¿qué? ¿Los padres no hacen su función? No. No es que los padres no hagan su función, no es que no haya padres. Todo esto se puede producir de una manera u otra sin padres. Pero lo que ocurre es que en la psicosis ese niño no es inscripto por la madre en la lógica fálica. Es decir, no es lo que le falta a mamá, no se maravilla con ese hijo, no lo faliciza. Al no falicizarlo, ese niño queda por fuera de la lógica fálica. No es que quede por fuera del lenguaje, queda por fuera de la lógica neurótica perversa. Entonces, para ir cerrando, vamos a ubicar las tres estructuras de la siguiente manera. Neurosis y perversión de este lado, psicosis de este otro. La neurosis y la perversión como estructuras primas. La neurosis es el negativo de la perversión. El neurótico fantasea lo que el perverso actúa y en el núcleo de su síntoma el neurótico tiene fragmentos de perversión. No quiere decir que sea perverso, pero tiene fragmentos de perversión negados o reprimidos. Aquí voy a dar un ejemplo de cuando yo arrancaba a atender como acompañante terapéutico. Yo trabajaba, esto creo que ya lo dije en algún video, con chicos en situación de calle. Ahora, uno de los casos del inicio que me tocaron, me toca en zona sur, en la intersección de la avenida Zabaleta e Iriarte. Yo ubicaba esas calles, no soy de zona sur, pero ubicaba esas calles y cuando voy a la guía T, todavía había guía T, tenía un Nokia 1100, no tenía los celulares que tienen mapa, voy a mi guía T y veo un gran edificio en gris. Yo supe inmediatamente que eso era la Villa 21 porque sabía que estaba ahí.
sabía que era una zona compleja para ir, especialmente de noche. Sin embargo, me llamó la atención que en el mapa no figurara, no hubiera nombre, no estuviera nombrada la villa. Qué loco, porque tiene un índice poblacional de, creo que 30.000, 35.000 personas viven ahí. Es una parte integrante de la ciudad y es un lugar que ebulliciona con vida vecinal, con ferias, con gente con uniforme de escuela privada que entra a la villa, con autos estacionados, un barrio con todos sus matices, desde luego, pero no figuraba. Obviamente que si íbamos también a la parte de Retiro, tampoco figuraba la Villa 31. Hoy creo que deberían figurar. ¿Qué pasaba? Esos son existentes, con una vida integral en la ciudad concreta, pero en el mapa no estaba, no figuraba. Bueno, lo mismo pasa con la neurosis. Está reprimido ese goce. Está velado. No se dice existe, pero no está admitido. Bien, ¿cómo me fui acá? ¿Por qué me fui acá? Porque estaba hablando de, claro, de cómo en el núcleo del síntoma neurótico tenemos una villa no admitida, tenemos un cacho de goce que no pasó a la integración urbana, que no se sublimó. Lo ideal sería la urbanización y la integración de esas villas. Me acuerdo que había un proyecto que no se hizo, obvio que no se hizo porque hubo resistencias a hacerlo, que era llevar el subte H hasta el barrio Padre Mujica, que sería excelente que eso ocurra. No se hizo, obviamente, se quedó aislado. Quedó verdrängt, quedó reprimida. En la neurosis, entonces, pasa eso. Neurosis y perversión de este lado, psicosis de este otro. La psicosis hay que pensarla por fuera del club de la neurosis y perversión, por fuera de la lógica fálica. La neurosis y la perversión ambas están dentro de la lógica fálica, la psicosis no. Vamos a suponer que la lógica fálica es un club y todos los que pertenecen a ese club tienen el carné del club. Están en la misma onda. Si bien hay malentendido, hay cosas que se entienden. Por ejemplo, las referencias fálicas. El psicótico queda por fuera. Está por fuera de esa lógica. Dicho de otra manera, el psicótico no es el loco, el neurótico, el sano. De nuevo, si en el examen final alguien dice que la psicosis es una enfermedad, es un bochazo de entrada. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, es una manera en que se ordena el psiquismo, en que se inscribe la subjetividad. Mucha gente muy inteligente, muy sabia, fue psicótica. Es psicótica. La psicosis, en todo caso, arma o construye la lógica desde otro orden que es personal, desde una lógica que es personal. Por eso la psicosis queda por fuera de la grey, queda por fuera del rebaño. La neurosis no es que ve la realidad. La neurosis es tan delirante como la psicosis. Lo que pasa es que es un delirio compartido. Como es un delirio colectivo, entonces le llamamos normalidad. Qué normal es tener obeliscos en el medio de las ciudades, grandes falos en el medio de las ciudades. Qué normal. No, no es normal. Es delirante solo que es en conjunto, mientras que la psicosis está por fuera. Bien, nos vamos a quedar con esa división. La próxima cursada, psicopatología, va a ser enteramente sobre neurosis, psicosis y perversión, sobre también psicosomáticas y sobre trastornos narcisistas. Esto entonces continuará. Espero que hayan disfrutado de la cursada, espero que hayan disfrutado de estas clases. Todos los comentarios son bien recibidos, todas las críticas son bien recibidas. Todo dato que se agregue y toda corrección también es bien recibida. Se trata de hablar de algo que es fascinante y de que es algo que vivimos todos los días. Por lo tanto, uno nunca tiene acá que levantar banderas o ser de un equipo o de otro simplemente por serlo, porque se trata de entender cada vez más la lógica humana y del padecimiento humano y encontrar las formas de liberarse de él. Quien está en ese camino puede tranquilamente sostener una idea un día y después ver que esa idea no va y cambiarla por otra. Ese es el proceso del conocimiento. Por lo tanto, todo comentario bienvenido, toda pregunta bienvenida. Quizás hagamos un video más con preguntas y respuestas. Quizás no, veremos cómo viene el tiempo. Espero que estén todos muy bien.
que sean muy felices, que coman perdices y nos veremos muy prontamente. Un abrazo a todos.